Norma Piña Hernández superó a Yasmín Esquivel. Bueno, y por mucho, La verdad es que se veía venir que la Suprema Corte de Justicia no se fuera a arriesgar luego de los terribles antecedentes de Yasmín Esquivel y de plano optó por darle el voto de confianza a la ministra Norma Piña. Incluso déjame decirle que estuvo fuerte la contienda entre Guillermo Ortiz Mena y también la ministra Norma Piña, quien al final se alzó como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es histórico, es la primera vez desde el porfiriato, desde que fue cuando surgió justamente la Suprema Corte de Justicia, que este organismo es presidido por una mujer. Histórico, han sido más de 100 los ministros que la han presidido y ahora le toca a las mujeres. Norma Piña, hay que recordarlo, ella fue opción del presidente Peña Nieto cuando este estaba justamente en la presidencia y fue parte de la terna que él propuso para ser ministra de la Corte. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, déjeme decirle que Norma Piña se ha caracterizado por siempre hacer sus propuestas o sus tesis con perspectiva de género. Es decir, ella ha sido muy cuidadosa y muy meticulosa en el tema de hacer absolutamente todo a favor de la equidad y de la igualdad. Y esto más o menos nos puede dar una perspectiva de cómo será justamente la presidencia de Norma Piña. Felicidades a la Corte, la verdad es que ahora sí que lo hicieron muy bien y salvaron a la institución. La salvaron de lo propio en el que lo iba a convertir Yasmín Esquivel, quien hasta hace poco era la favorita, era la que tenía todas las cartas credenciales y sobre todo tenía el apoyo presidencial. Esto, miren, yo soy cuidadoso en este sentido, no lo puedo considerar, ni se vale considerarlo, como una derrota del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta misma mañana el presidente en la mañanera dijo que 2 de sus propuestas, de las 4 que están ahí dentro, 2 de sus propuestas se habían echado para atrás en el tema de la transformación. Así que el hecho de que una ministra que había sido propuesta del entonces presidente Peña Nieto no necesariamente quiere decir que vaya a estar trabajando en contra de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. No existe tal referencia, ni mucho menos. Va a estar muy interesante cómo va a funcionar. Por ejemplo, le puedo decir, el ministro Saldívar fue una propuesta de Felipe Calderón y mire, trabajando pegadito y de lado al presidente López Obrador. Así que nada quiere decir que esto sea una derrota política para el presidente. Lo que sí le puedo decir es algo clave. Ay, sí, ya se me está cayendo el teléfono. Algo clave en este asunto. La derrota de la trampa. La derrota de la trampa fue brutal en este sentido. ¿Cuál fue la derrota de la trampa? Mire, las credenciales que tenía Yasmín Esquivel eran impecables hasta que se descubrió lo del asunto de su robo de tesis. Y se salvaron no solamente la Suprema Corte de Justicia, sino también la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. También lograron salvar este asunto y créame que hoy es un día de fiesta para México. Ya luego platicamos sobre el Tribunal de Justicia Administrativa, que es otro rollo, pero eso es para otro video. Cada vez se ponen mejor las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente porque a veces él mismo se termina boicoteando, sino porque además a veces sus verdades de perogrullo son muy buenas. El presidente acusó el día de hoy que se hizo una guerra en contra de la ministra Yasmín Esquivel, la plagiaria favorita de México en este momento, y la realidad es que, pues sí tiene razón el presidente. Claro que tiene razón el presidente. Claro que se hizo una guerra en contra de la ministra. Por supuesto que sí, los medios de comunicación le dieron
profusa divulgación a todo lo que estaba pasando. Los reporteros estuvimos al tanto todo el día de lo que estaba pasando, de lo que se decía, de cómo la ministra estuvo manipulando, tergiversando, haciendo un montón de cosas. Por supuesto que llama mucho la atención entre los mexicanos este caso. Sí, claro que es una guerra. Nada más que hay que comprender el alcance de esa palabra de una manera más ciudadana. Es una guerra contra las trampas, que tanto hemos estado friegue y friegue los mexicanos se tiene que hacer. Sí, a nadie nos gusta que en el ejercicio del poder haya tramposos, que haya gente que tenga un espacio de decisión sin merecerlo o sin tener las credenciales que lo avalen para ello. El hecho de que Yasmín Esquivel haya obtenido su título de manera tramposa, de acuerdo a lo que ha divulgado la propia UNAM, por supuesto que nos habla a los mexicanos justamente de la necesidad urgente de erradicar lo que el presidente dijo desde su campaña, la maldita corrupción. Obvio que es una guerra en contra de ello. Claro que sí, señor presidente, pues si no nos chupamos el dedo, o cuál quiere que nos chupemos. Sí, señor, tiene usted toda la razón, presidente. Claro que sí, es una guerra, porque ya estamos los mexicanos hasta el queque, precisamente de personajes como Yasmín, por supuesto que sí. ¿No se acuerda usted, señor presidente, de, por ejemplo, ese famoso personaje, Fausto Alzati? ¿Se acuerda usted? Sí, exactamente, el que fue secretario de Educación Pública, que se decía que tenía un doctorado y que resultó ser falso. Y se cayó, y tronó. Era lo menos que se esperaba. Y ahora resulta que Yasmín, por ser, esposa de su supercuate Riobó, ay sí, ay pobrecita. No, creo que no. Claro que sí es una guerra, presidente, por supuesto que sí. Ahora sí que me sorprendo a veces yo dándole cada vez más frecuentemente la razón al presidente, pero sí, tiene toda la razón en esta ocasión. Y la guerra continuará contra las trampas, contra los cochupos, contra los dobles discursos, contra la hipocresía, contra la gente que le prometió a la banda una cosa y que resultó con otra jalada, contra la gente que le mintió a la banda y que prometió un auténtico jauja o un sistema de salud como el de Dinamarca, o que ya no volverían las masacres, o que habría, pues ahora sí que lana para todo el mundo, que ahora sí que prometieron que se iba a acabar la corrupción y tanta cosa que también tenemos pendientes. Sí, presidente, por supuesto que sí. Es una guerra que todos queremos que se lleve a cabo, incluso desde el poder. Por eso lo votaron a usted, porque prometió justamente hacerle la guerra a todo eso de lo cual ahora se queja, le hacen guerra. Lo cual resulta en hipocresía, en mentiras. Y ahora que ya se documentó justamente que el presidente ha dicho a lo largo de sus mañaneras más de 100,000 mentiras, triplicando las mentiras que dijo Donald Trump, no, pues sí está cañón. Sí, pues seguirá la guerra. 17 muertos, 10 custodios y 7 reos. 27 reos fugados. Ese es el saldo con el que arranca el 2022, nada más en un solo evento violento, que fue en el penal de Ciudad Juárez. Un inicio de año muy complicado para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque hay que recordar, por supuesto, que Chihuahua está gobernado por el PAN. Y ahorita la gobernadora Maru Campos está sometida a una presión tremenda, porque además el ex gobernador de Chihuahua también le está tundiendo hasta por debajo de la lengua, diciendo que es ella parte responsable precisamente de esta fuga, en un penal que tiene fama de ser violento y de tener múltiples episodios de motines. Muy complicado el inicio del año para México, además de que el inicio de año para México en materia de homicidios fue brutal, fueron más de 80 homicidios. Por supuesto, esto alimentado por este suceso del penal allá en Chihuahua. Ojalá quisiéramos pensar
que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tendría alguna idea de fortalecer el esquema de seguridad que necesita el país, que bueno, que las Fuerzas Armadas en este momento desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional tendrían la oportunidad de hacer su trabajo, pero no, hasta el momento nada indica que la política de abrazos y no balazos vaya a cambiar. Nada. Pero nada. Y lamentablemente, episodios como este que acabamos de ver justamente en Chihuahua nos dejan ver que los criminales se están atreviendo a más. Porque este incidente no fue un motín precisamente, fue un intento de rescate otra vez. Sí, los criminales ya quieren rescatar a sus jefes de los penales y se están atreviendo a cada vez más. ¿O qué? ¿Ya se les olvidó lo que pasó allá en Cieneguillas, en Zacatecas? Otro intento de rescate, que ya se nos está olvidando también de que hubo fuga de reos. Hay que recordar que no nos distraigan los 17 muertos y veamos acá los 27 fugados del penal de Chihuahua, entre ellos un peligrosísimo criminal. El Neto no se logró fugar, que era por el que iban, pero la cosa está cada vez poniéndose más complicada. Y el tema está en que si los criminales se están atreviendo cada vez más es precisamente porque están viendo la total inacción del gobierno federal en contra de ellos. Eso es por un lado. Pero por otro lado, también están viendo que nadie hace nada y nadie dice esta boca es mía cuando se atreven a más. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es que la misma sociedad es la que también ya prácticamente bajó los brazos y ya no le exige absolutamente nada ni al gobierno federal ni a los gobiernos estatales. Ese es el verdadero problema. Esta fuga no solamente revela el estado fallido en el cual nos ha sometido la 4T, sino también la total inutilidad de algunos gobiernos estatales. Por el amor de Dios, esto se está poniendo cada vez más grave. ¿Qué hace falta que suceda? Ay, caray, ojalá que no... Ojalá que se me haga chicharrón en la boca, pero parece ser que tiene que haber un suceso terrible y horrible para que las autoridades, tanto federales como estatales, despierten del horrible letargo en el que se encuentran en este momento.